¿Cuántos de ustedes han establecido un propósito para este año o varios? Yo creo que todos en algún momento, al inicio del año, nos tomamos un tiempo para pensar propósitos para este año nuevo. Sé que algunos de ustedes quizás se han planteado el hecho de poder cambiar de trabajo, a lo mejor, poder emprender una empresa, un negocio. Algunos quizás estén planificando casarse, otros quizás tener una familia, tener hijos. Pero yo creo que es importante que en este año que usted vaya a plantearse propósitos, no dejemos a un lado nuestra vida espiritual. Porque si hay un propósito que usted y yo debemos de tener, no solamente por inicio de año, sino que es un propósito de vida para los que somos hijos de Dios, es precisamente el darle gloria a Dios. Yo no sé si usted dentro de esa lista de propósitos está incluido el glorificar a Dios. O aún, de una manera más adecuada, si cada uno de esos propósitos tienen un fin común, que es la gloria de nuestro Dios. Porque si eso no es así, yo quiero decirle en esta mañana que usted y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Si hay una razón de vida para los hijos de Dios, es precisamente la gloria de Dios. Y yo le pido que me acompañe, vamos a ver en las Escrituras, en Efesios 1, el versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cada uno de nosotros hemos tenido una herencia o tenemos una herencia en Cristo Jesús, amén. Pues precisamente ese hecho de que Él nos ha predestinado, nos ha constituido como sus hijos, conforme al designio de su voluntad, es con un solo fin. Y ese fin, ¿cuál es, familia? ¿Cuál es ese fin por el cual Él nos ha predestinado? Para que seamos alabanza de su gloria. Para que usted con su vida alabe la gloria de Dios, con su boca alabe la gloria de Dios, con cada acción en su vida, Dios sea exaltado en su gloria. Y es importante recordar a qué nos referimos con la gloria de Dios. La gloria de Dios es todas aquellas perfecciones, todos aquellos elementos de su carácter que hacen a Dios ser Dios. Todo aquello que distingue a Dios de cualquier otro ser. Estamos hablando entonces de un Dios que es eterno, un Dios que es soberano, un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que es feliz, un Dios que es también airado, que es omnipotente, que es omnipresente, un Dios que es justo, un Dios que es insondable, un Dios que es bueno. Pues todas esas perfecciones de Dios son su gloria. Pero cuando nosotros decimos que fuimos creados para alabar la gloria de Dios, fuimos creados para glorificar a Dios, lo que estamos diciendo entonces es que nosotros podemos reflejar esa gloria cuando en nuestra vida el señorío de Cristo está presente. Yo no sé si usted sabe que cuando usted glorifica a Dios es cuando usted permite que Dios mismo se manifieste en su vida, se manifieste para con los demás, se manifieste en su relación con otras personas y otras personas puedan conocer a ese Dios verdadero por medio de su vida. Y déjeme darle un ejemplo bien claro. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Verdad que Dios el amor no es un sentimiento? El amor no es una decisión. Dios es amor. Cuando nosotros como hijos de Dios hemos recibido ese amor, y entonces, porque hemos recibido ese amor, podemos amar no solamente a Dios, sino que usted puede amar a su prójimo, a todas las personas que le rodean. ¿Sabe usted que cuando nosotros amamos, estamos glorificando a Dios? Porque usted está manifestando un atributo de Dios en su vida, que es el amor.
Usted está permitiendo que las personas que están a su alrededor conozcan a ese Dios verdadero. Pues entonces, sabiendo esto, la gloria de Dios, el manifestar su gloria, el alabar la gloria de Dios, no solamente es un propósito de inicio de año, sino que es un propósito de vida. Y aún más, no solamente es un propósito, sino que es un mandato que Dios nos ha hecho. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos glorificar a Dios. Leamos juntos 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo, ¿para qué? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestros propósitos? ¿Para hacer sentir bien al que está a nuestro lado? ¿Para quedar bien con el jefe? ¿Para tener contenta a la esposa o al esposo? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene que tener el propósito de glorificar a Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted es consciente de eso en el día a día? Es que sabe que estar aquí facilita glorificar a Dios. Cuando nosotros nos congregamos juntos, glorificamos a Dios a través de las alabanzas, glorificamos a Dios cuando nos ponemos a cuentas con Él, glorificamos a Dios a través de la predicación de su palabra y cuando nosotros escuchamos y atesoramos la palabra, glorificamos a Dios cuando diezmamos y ofrendamos. Pero ¿qué pasa el día de mañana que usted llegue a su trabajo? ¿Qué pasa cuando usted hoy en la tarde conduzca su vehículo? ¿Qué pasa cuando su hijo desobedezca? ¿Qué va a pasar cuando algo le moleste? ¿Qué va a pasar cuando alguien nos ofenda? ¿Hacemos todo en nuestra vida para la gloria de Dios? Nuestra meta en la vida es trabajar para la gloria de Dios. Nuestra meta en nuestra vida es ser padres para la gloria de Dios. Es ser hijos para la gloria de Dios. ¿O realmente es algo que pasamos por alto en el día a día? Y sabe algo, hay algo que nos impide glorificar a Dios. Algo que nos impide glorificar a Dios en el día a día es precisamente un engaño que hay hoy en día, el engaño del conocimiento de Dios. Porque muchas personas hoy en día piensan que conocen a Dios y que por eso le glorifican. Sin embargo, no se dan cuenta de que conocen de una forma inadecuada a Dios, es decir, no conocen a Dios. Y por lo tanto, aunque ellos crean que glorifican a Dios, no le están glorificando. Y yo quiero ponerle un ejemplo. Si usted está seguro que las llaves de su vehículo están en la bolsa de su pantalón o en la cartera, usted va a estar tranquilo, a menos que usted empiece a buscar la llave porque se tiene que ir y no la encuentra. Usted va a empezar a buscar algo que le hace falta. Pero si usted piensa que lo tiene, no va a tener la necesidad de buscar. Y ese es el problema de hoy en día, que muchas personas creen que conocen a Dios y por lo tanto no creen que tengan la necesidad de conocerle y buscar de ese conocimiento. Muchas personas dicen, no, si yo tengo 30, 40, 50 años en el cristianismo, ¿yo qué voy a aprender? Y es que cuando nosotros tenemos una falta de conocimiento de Dios, eso es notorio en nuestra vida. ¿Sabe usted cómo puede notar la falta de conocimiento de Dios en una persona? En la forma en que esa persona se relaciona con Dios. Y quiero darle un par de ejemplos nada más para que veamos cómo es notoria la falta de conocimiento de Dios en algunas actitudes que tenemos muchas veces, aun cuando decimos que somos hijos de Dios y creemos conocer a Dios. La primera de ellas es que muchos hablan y piensan que afirmando cosas o declarando cosas, Dios va a apoyar esas afirmaciones. No, es que este año me va a ir bien.
Y yo lo creo y lo declaro que este año Dios me va a bendecir, y empiezan a generar oraciones de ese tipo. No, es que estoy seguro que yo voy a poner este negocio porque soy hijo de Dios y me va a ir bien. ¿Es que acaso el alfarero se sujeta al barro? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando nosotros pensamos que lo que yo deseo, Dios me lo va a cumplir porque yo lo deseo? Y es que nos vemos como esos niños caprichosos que sus padres hacen lo que ellos desean. La pregunta es, ¿será posible actuar de esa manera con Dios? ¿Quién es el único que tiene el poder para crear cosas con su palabra? ¿Quién es el único que con su palabra, el poder de su palabra, ha creado las cosas? Familia, ¿quién es el único que hace eso? ¿Acaso entonces nosotros somos Dios para que lo que nosotros digamos y pensamos y afirmemos se tenga que cumplir? ¿Saben que esa actitud demuestra la falta de conocimiento de Dios? Muchas personas hacen tratos con Dios y le dicen, ¿sabes qué, Señor? Este próximo año yo te voy a empezar a servir, pero te pido que tú me bendigas y que hagas esto, hagas lo otro. Yo te pido que sanes a ese familiar enfermo o a la persona que está enferma, y te voy a empezar a servir y voy a entregar mi vida por completo a ti. ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que podemos pactar con Dios de esa manera? ¿Acaso es un acuerdo unilateral? ¿Acaso Dios tiene que someterse a lo que yo le pido a Él? ¿Acaso nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Sabe usted que las veces que Dios ha hecho pactos con el hombre es porque Dios ha tomado la iniciativa para pactar con el hombre? No es posible que usted piense que puede pactar con Dios. Eso solo demuestra la falta de conocimiento de Dios que hay en nuestra vida. Otra forma en la que usted puede notar la falta de conocimiento de Dios es cuando nosotros pensamos que Dios debe darnos un bienestar. Empecemos por definir qué es bienestar. Algunos piensan que Dios tiene que tenernos con un cierto estatus de vida. Y no solamente me refiero a un estatus económico, me refiero a salud, me refiero a familia, me refiero a trabajo, me refiero a bienes materiales. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Acaso eso será para delante de Dios nuestro bienestar? ¿No se da cuenta que todas esas cosas que nosotros calificamos como bienestar, todas esas cosas que nosotros hemos etiquetado como bendiciones, son cosas temporales de este mundo? ¿O acaso usted en el cielo va a necesitar la salud? ¿Va a necesitar casa y trabajo? ¿Va a necesitar a su familia? Pero ¿por qué entonces pedimos a Dios y exigimos a Dios que nos dé ese cierto estatus de bienestar? Es que yo le he entregado mi vida y por lo tanto Él cuida de mí y me da todo lo que yo necesito. Pareciera ser de que porque hemos entregado nuestra vida a Dios, Él nos debe a nosotros ese bienestar. Y yo le hago la pregunta entonces, ¿es correcto el pensar así? ¿No será que Él nos compró con precio de sangre y que fue Él quien nos escogió y nos amó a nosotros primero? Entonces, ¿quién le debe a quién? ¿Dios nos debe a nosotros o nosotros le debemos a Dios? Otra manera en que podemos ver la falta de conocimiento de Dios es cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Sabe que hoy en día los cultos de algunas iglesias ya no son cultos de adoración a Dios, sino que realmente se adora a un Dios que no es el Dios verdadero y caen en idolatría? Y esto usted lo puede ver reflejado, por ejemplo, en el tipo de alabanzas que se puedan cantar en una iglesia. Escuche en un momento una radio cristiana y usted se va a dar cuenta cuántas pseudo alabanzas hay hoy en día que lo que hacen es exaltar al hombre
que lo que hacen es decirle al hombre qué tan importantes somos para Dios, que somos la niña de los ojos de Dios y por lo tanto Él nos cuida y nos da todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Cuando lo que la Biblia nos manda es que nosotros debamos de alabar la gloria de Dios. ¿Cuál es el sentido de la alabanza hoy en día? ¿Saben qué tanto desconocimiento hay que hoy en día muchas iglesias, las personas vienen tarde a la alabanza, al momento de alabar con nuestra boca a Dios? ¿Sabe por qué es eso? Por la falta de conocimiento de Dios. Porque pareciera ser que es un punto dentro del culto al cual podemos faltar. Así como cuando hay anuncios que usted se pone a platicar con el de la par y que no hay ningún problema por eso, porque al final es un anuncio. De igual manera pareciera ser que la alabanza es algo que no vale la pena estar ahí. Cuando nosotros nos reunimos, ¿para qué nos reunimos, familia? Para rendir un culto de adoración a nuestro Dios. Cada uno de los elementos de la liturgia de la iglesia que hacemos cuando nos reunimos tiene ese fin, adorar a Dios. Qué triste es que nosotros no podamos exaltar a Dios con nuestra boca porque no pareciera que es algo importante. ¿Sabe por qué es eso? Por la falta de conocimiento de Dios que hay en nuestra vida. También lo notamos en cristianos que viven entregados al pecado y a sus pasiones. Hoy es más común, cada vez más común ver personas que dicen ser cristianos, pero que viven vidas entregadas a sus pasiones, a sus concupiscencias, viviendo vidas licenciosas, haciendo lo que su carne les dice, en lugar de glorificar a Dios. Ignorando totalmente la vida de Cristo, ignorando totalmente el señorío de Cristo en nuestra vida, con cero temor de Dios. ¿Y saben por qué esas personas se denominan como cristianos? Aunque viven de esa manera, porque ellos piensan que conocen a Dios. Y la Biblia nos explica por qué pasa esto. Le pido que me acompañe a leer 1 Corintios 15, 34. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Volvamos a la sensatez y no sigamos pecando. Es que el que conoce a Dios no va a practicar el pecado. El que vive en una práctica de pecado es porque, como lo dice la Biblia, adolecen ¿de qué? De percepción de Dios. Cuando la Biblia dice que adolecemos de percepción de Dios, literalmente significa tener ignorancia. Es decir, que aquellos que practican el pecado es porque tienen ignorancia de Dios, no conocen a Dios. Y es que si usted se recuerda, nuestra condición antes de conocer a Dios era ser esclavos del pecado. Por eso es que una persona que no conoce a Dios practica el pecado porque no tiene otra opción, porque es esclava del pecado. Pero los que conocemos a Dios no podemos vivir de esta manera, y por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: les hablo esto para vergüenza vuestra. Porque en una iglesia no puede haber prácticas de pecado porque conocemos a Dios. Y ese conocimiento de Dios es el que nos preserva en su gracia, en no vivir esa vida licenciosa, en ya no obedecer al pecado, ya no obedecer a esa naturaleza que nos invita a pecar todos los días. Y no es que usted y yo no pequemos, pero estoy hablando cuando usted y yo decidimos voluntariamente vivir bajo una práctica de pecado. Eso es por falta de conocimiento de Dios, por adolecer precisamente o por tener ignorancia de Dios. ¿Y sabe algo más que produce la falta de conocimiento de Dios? Es vivir en idolatría. Es que el vivir en idolatría no solamente implica que usted adore a una imagen creada por hombres. No solamente implica que usted le dé el primer lugar en su vida a algo, a alguien por encima de Dios.
sino también es idolatría cuando usted tiene una concepción errónea de Dios. Aunque usted decida que está adorando a Dios, la falta de percepción de Dios nos lleva a vivir en idolatría. Es que la falta de conocimiento no solamente da el origen al pecado o al que nosotros vivamos bajo el dominio del pecado en nuestra vida, sino también que nosotros seamos idólatras por cuanto hacemos una concepción equivocada de Dios. Creamos a un Dios que no existe, un Dios que no es el verdadero Dios, el único Dios. Y esa falta de conocimiento se hace notoria en nuestra propia vida. Y esa falta de conocimiento nos hace que nosotros neguemos a Dios en nuestra vida, tal como lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Yo quiero que usted note que el necio dice que no hay Dios, no con su boca. ¿Dónde dice el necio que no hay Dios? En su corazón. Hay mucha gente que dice con su boca que Dios existe, pero en su corazón ellos no creen que Dios existe. Es que si una persona tiene la certeza de que Dios existe, ¿cómo es posible que viva de una forma deshonrando a ese Dios que cree que existe? Y precisamente por esa necedad que hay en el necio, que lo lleva a decir que no hay Dios, esa misma necedad hace que haya corrupción en su vida, hace que cometa obras abominables delante de Dios, que no haya bien en él. Usted nunca se ha topado con personas que dicen conocer a Dios, pero que usted ve su vida y las obras y son malas y perversas. ¿Saben por qué es? Porque aunque él diga con su boca que Dios existe, en su corazón él no cree que Dios es real, o no conoce a Dios, o ha creído en o ha fabricado un Dios el cual no es el Dios verdadero. Es como que yo aquí le pusiera una imagen de algo, yo le dijera: este es Jesús, adoremos a Jesús. Y yo empezara a predicarle haciendo como que si esa imagen fuera Jesús. ¿Eso sería glorificar a Dios? ¿Sería adoración a Dios? Claro que no. ¿Por qué? Porque esa imagen no es una imagen conforme a la imagen verdadera de Dios. Cambiamos la imagen incorruptible de Dios por una imagen corruptible. Y es que nosotros cometemos idolatría. ¿Sabe que nosotros como cristianos muchas veces criticamos y señalamos a las personas que están en ciertas religiones? Pero ¿sabe usted que dentro del cristianismo nosotros cometemos también idolatría? No solamente cuando nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, sino cuando nos hacemos ideas erróneas de Dios. Cuando usted piensa en un Dios que es amor, que es paz, que es bondad, y un Dios que solamente tiene esos tres atributos, la pregunta es: ¿usted está realmente adorando a Dios? Claro que no, porque dejamos a un lado atributos como la justicia, como la ira, como que Dios es fuego consumidor por cuanto es un Dios celoso. Pero como esa parte de Dios no nos gusta, entonces nosotros hacemos una imagen basados en nuestra propia conciencia, basados en nuestra propia justicia, basados en elementos naturales propios del ser humano, y clasificamos a Dios de esa manera y no nos damos cuenta que estamos en idolatría porque no estamos adorando al verdadero y único Dios. ¿O acaso usted nunca ha dudado de la justicia de Dios? ¿Nunca ha dudado de la bondad de Dios? Y eso pasa por precisamente adolecer. Muchas veces creamos a Dios basados en nuestra religiosidad, en nuestra conciencia. Y es que los seres humanos en una condición natural, usted y yo en la condición natural,
No podemos conocer a Dios. Y por eso es que las personas en un estado natural, como no pueden conocer a Dios, se hacen imágenes equivocadas de Dios. ¿Cuántos dioses existen en la India? Vaya a preguntarle a usted a las personas que adoran esos dioses y ellos le van a decir que están glorificando a Dios, porque para ellos ese Dios es un verdadero Dios. Pero eso pasa, a nosotros nos parece hasta ilógico, pero ¿sabe por qué a usted le parece ilógico? Porque usted conoce al Dios verdadero. Pero solamente aquellos a los que Dios nos ha escogido podemos tener la bendición de conocer a Dios. Una persona en estado natural no puede conocer a Dios, y la Biblia nos lo afirma en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo, no hay un ser humano que sea justo en su propia naturaleza. No hay un ser humano que tenga obras justas delante de Dios por sí mismo. No hay un ser humano que pueda comprender a Dios, que pueda entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, no hay quien busque a Dios. Los seres humanos en nuestra condición natural somos pecadores, somos malos, y por lo tanto esa corrupción que hay en nosotros, esa depravación que existe en nuestra vida, en nuestro estado natural, es lo que nos impide conocer a Dios. Esa imputación que se nos fue dado del pecado de Adán a toda la raza humana, porque Adán era el representante de la misma, es lo que nos hace totalmente incapaces para conocer a Dios. Y aquí no estamos hablando de un nivel intelectual. No estamos hablando de qué tanto usted se esfuerce por ser bueno y conocer a Dios. No estamos hablando de qué tanta experiencia usted tenga esta vida que va a llegar a un nivel de conocimiento de Dios. Si algo usted y yo podemos estar seguros en esta mañana, es que los seres humanos no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Amigos que nos visitan en esta mañana, comprenda, aunque usted cree que conoce a Dios, usted no tiene la capacidad de conocer a Dios. Somos seres tan finitos, somos seres tan limitados, tan incapaces de conocer a un Dios que es insondable, a un Dios que es eterno. Solo trate de comprender la eternidad y se dará cuenta qué limitada es nuestra mente. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿qué tanto usted conoce a Dios? Porque yo sé que si usted está aquí es con el objetivo de adorar a Dios. La pregunta es: ¿qué tanto usted conoce a Dios? Porque si queremos glorificar a Dios, si queremos honrar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Si no, pudiera ser que usted esté adorando a un falso Dios. ¿O acaso usted piensa que ya alcanzó la plenitud del conocimiento de Dios? Muchos creen equivocadamente que el obrar, por ejemplo, dentro de una iglesia, el servir dentro de una iglesia, el hacer obras que nosotros calificamos como buenas, es una señal de conocimiento de Dios. Muchas veces usted ve personas que son muy comprometidas en el servicio y usted piensa: esa persona conoce a Dios. Muchas veces usted puede escuchar un predicador y pensar: esa persona conoce a Dios. Pero tenga cuidado. Tengamos cuidado, porque Jesús nos hizo una advertencia respecto a ese punto. Yo le pido que me acompañe a Mateo 7. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Llegará un día donde muchos estarán delante de Dios
Y yo quiero que usted note en este pasaje dos cosas muy importantes. Esta persona que está poniendo ejemplo Jesús, ¿en nombre de quién hizo todo lo que hizo? ¿En nombre de quién? Del Señor. Es decir, que él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para el Señor, ¿sí? Él pensaba que estaba glorificando a Dios con eso que él estaba haciendo, ¿verdad? Y le hago quiero que note algo más en este pasaje. Está hablando de mover sillas en una iglesia. Está hablando de ayudar en el parqueo a parquear carros. ¿Qué tipo de cosas está describiendo que hizo esta persona que pensaba que conocía a Dios y que glorificaba a Dios? ¿Qué cosas hizo? Milagros, sacar demonios y ¿qué más? Profetizar en su nombre. Son cosas espirituales. Muchos llegará el día en que dirán: en tu nombre yo prediqué tu palabra. Y yo espero que nosotros no seamos de estas personas a las que Dios les tenga que decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque las buenas obras que nosotros podemos hacer son todas aquellas obras que están conforme a la voluntad de Dios. Y es que el conocer a Dios implica que también Dios le conoce a usted. El conocer a Dios implica que Dios le conoce a usted. Es que es ilógico decir yo conozco a alguien si la otra persona no me conoce a mí. ¿Cuántos saben quién es el presidente de Estados Unidos? Todos sabemos quién es él. Pero ¿cuántos pueden decir que le conocen? Es que si usted lo conoce, de seguro se lo va a encontrar en el pasillo de algún lugar y lo va a saludar. Y le va a preguntar qué tal, cómo has estado, cómo están tus hijos, cómo está tu esposa. Algunos, porque han escuchado de Dios, saben quién es Dios, piensan que conocen a Dios. La pregunta es más importante en esta mañana: ¿Dios te conoce a ti? Y aquí no estamos hablando de tu existencia como tal. Obviamente Dios te creó, Dios nos creó a todos nosotros. Pero Él te conoce íntimamente. Tú tienes una relación con Dios. Él te amó primero, por eso ahora tú puedes amarle. Y es que cuando hablamos de conocer a Dios, no podemos hablar que nosotros le hemos conocido, sino que debemos de hablar que Él nos conoció a nosotros. Y lo vemos de una forma clara reflejada en Gálatas 4:9. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios. Es que Dios nos conoce primero a nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser constituidos hijos suyos. El conocer a Dios parte de la verdad que Él nos conoce a nosotros primero. Si Dios no nos conoce, entonces nosotros no podemos conocer, aunque pensemos que le conocemos a Él. ¿Sabe usted cómo puede saber o cómo una persona puede estar segura que conoce a Dios? ¿Cuántos quieren saber? Ante esta interrogante, si conocemos a Dios, hay algunas características que las personas que conocen a Dios tienen de una forma clara en su vida. Y nada más voy a citarles 3 porque hay más, pero creo que estas 3 son 3 muy importantes y son muy notorias del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Lo primero de ellos es la forma en que nosotros vivimos. No lo que usted hable, no lo que usted diga. La forma en que usted vive día a día demuestra el conocimiento de Dios que usted tiene. Si no me cree, pues leamos juntos Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Es que podemos profesar conocer a Dios. Podemos decir, sí, yo te conozco y yo vivo para ti.
Pero ¿cuántos de nosotros, profesando conocer a Dios, nuestros hechos en el día a día niegan la existencia de Dios? Niegan nuestra fe en ese Dios que decimos conocer. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que de repente, con el pasar de los meses en su trabajo, surge que esa persona era cristiana y usted dice: cristiano, de verdad sos cristiano? Espero que no sea usted el que le hayan dicho eso. De verdad sos cristiano. Bueno, te acabas de convertir, me imagino, mira que me alegra. No, si tengo 15 años de ser cristiano. Pero ¿y aquello que te estuviste robando? Y llegas tarde. Y las malas palabras que decís. Y las chabacanadas que te pones a estar los chistes con los compañeros. Wow. Decimos conocer a Dios, pero nuestra vida niega la existencia de Dios. Cuando profesamos conocer a Dios, podemos hacerlo pensando que el conocimiento de Dios proviene de algo netamente intelectual o experimental. Pero comprendamos que el conocer a Dios proviene de Dios mismo. La vida que cada uno de nosotros lleva demuestra que tanto conocemos a Dios. Si usted vive esclavo del pecado, si usted vive esclavo de las concupiscencias de su carne, es porque usted no conoce a Dios, porque adolece de percepción de Dios. Y nos lo afirma nuevamente 1 de Juan 3:6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Cuál es la razón por la que una persona continúa practicando el pecado? ¿Cuál es la razón, mi familia? Porque no lo ha visto ni qué, ni le ha conocido. Es que cuando nosotros vemos y conocemos a Dios, es algo tan impactante en nuestra vida que no nos queda más que rendirnos a Él y permitirle que Él gobierne nuestra vida, y entonces empieza a manifestarse Él a través de nosotros y comenzamos de una manera natural a glorificarle a Él. No es que usted haga un esfuerzo por glorificar a Dios. ¿Sabe por qué tiene que hacer un esfuerzo? Por conocer a Dios. Porque si usted hace un esfuerzo por conocer a Dios de manera natural, usted lo va a glorificar donde esté. En su trabajo, en su familia, donde quiera que usted esté, lo va a glorificar porque el conocimiento de Él lo va a llevar a glorificarle. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Tiene usted prácticas conscientes de pecado en su vida? ¿Sabe por qué es? Por la falta de conocimiento de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando yo estaba joven y que pensaba que conocía a Dios, pero venía a la iglesia una vez cada 3 meses. Pensaba que conocía a Dios, pero con la novia que yo tenía en ese momento hicimos el pacto de que como no me gustaba su iglesia ni a ella le gustaba la misma, entonces tomamos la decisión de no congregarnos. Pero yo pensaba que conocía a Dios. Y sabe que cuando pecaba yo en mi cuarto lloraba pidiéndole a Dios que yo no quería seguir viviendo de esa manera. Pero todas esas oraciones no fueron suficientes, sino hasta que yo empecé a conocer a Dios y empecé a rendir mi vida a Él, empecé a obedecer su palabra. Si hay algo, un propósito en su vida, en este año debe de ser conocer a Dios, porque si usted conoce a Dios, ese conocimiento de Dios va a hacer que usted crezca en la gracia de Dios en su vida, y esa gracia de Dios lo va a preservar de pecar. Esa gracia de Dios le va a permitir conocerle más. Esa gracia de Dios lo va a preservar a usted. Hay una segunda forma en que podemos saber si nosotros conocemos a Dios, y está relacionada con la anterior, y es guardar sus mandamientos. ¿Cuál fue la primera forma que dijimos de una persona que conoce a Dios? La forma en que vivimos. Pues hay una segunda forma, que es guardar sus mandamientos.
Y es que guardar sus mandamientos implica que lo que yo conozco de Dios me lleva a transformar mi vida. Lo que yo aprendo de la palabra de Dios me acerca a Dios como un tema de meditación en el día a día. El guardar la palabra también implica que yo no solamente voy a meditar en ella, sino que la voy a atesorar en mi corazón y me va a llevar a obedecerla. Es decir, que cuando hablamos del conocimiento de Dios, no estamos hablando de un cúmulo de información. Si nosotros lo invitamos a usted a que estudie en el seminario, no es para que usted conozca de teología como tal, porque la teología como información no lo va a acercar a usted a Dios. Por eso es que hay muchas personas que son teólogos, pero no creen en Dios. Y estudiaron teología porque quieren conocer a ese, para ellos, fenómeno llamado Dios. Pero tampoco usted puede caer en el error de decir no voy a estudiar porque la letra mata. ¿Sabe qué es lo que mata? El orgullo que hay en nuestro corazón, eso es lo que mata. ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios nos va a alejar de Dios? Si es que la palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado para que le podamos conocer a Él. Pero muchas veces el orgullo que hay en nuestro corazón hace que nosotros lo que aprendemos de Dios lo vemos como un neto conocimiento. Así como conocemos de lo que está pasando en la actualidad cuando leemos el periódico, así como conocemos de un tema en específico que nos toca aprender en el trabajo, igual pensamos que el conocimiento de Dios es información que yo necesito tener. Pero eso demuestra la falta de percepción de Dios. Usted se recuerda de Saulo. ¿Cuántos se recuerdan de Saulo? Saulo era una persona celosa. Era celoso. Era celoso al punto de matar en nombre de Dios. Él estaba dispuesto a que personas murieran en nombre de Dios. Así como hoy en día hay religiones que están dispuestos a estallarse y que mueran no solamente ellos, sino los que están a su alrededor en nombre de Dios. Pero ¿sabe por qué es eso? Por la falta de conocimiento de Dios. ¿Qué pasó cuando Saulo conoció a Dios? Su vida cambió de una manera tan radical que ese conocimiento lo llevó a envanecerse a él. Lo llevó a ser humilde y reconocer que necesitaba de Dios, así como usted y yo necesitamos de Dios día a día en nuestra vida. Y no solamente eso, ese conocimiento de Dios le llevó a él a hacer la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué tanto usted obedece la voluntad de Dios? Yo le pido que tenga en mente la respuesta y leamos 1 de Juan 2, versículo 3 y versículo 4. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cómo usted puede saber si le conoce? Y si usted dice conocer a Dios, pero no guarda su palabra, la Biblia le da un calificativo. ¿Cuál es? Mentiroso. Es que el conocimiento de Dios nos hace que nosotros guardemos la palabra. Y el guardar la palabra implica atesorar la palabra. La Biblia nos manda que la palabra de Dios debe morar en nosotros abundantemente. ¿Mora la palabra de Dios abundantemente en su vida? Es que ¿cómo va a guardar algo que usted no conoce? Cuando usted va a sacar la licencia, lo primero que le dicen es, mire, lee la ley de tránsito. Porque ¿cómo va a guardar las leyes de tránsito si no las conoce? ¿Cómo va a guardar su palabra si usted no conoce la palabra de Dios? Y si usted no conoce la palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Una persona que no lee la Biblia o que la lee simplemente por leerla, no conocerá a Dios. Si a usted le parece la Biblia una lectura interesante, una lectura necesaria para poder dormir en las noches,
o se acerca a la Biblia con cualquier otra conciencia, menos con la conciencia correcta que es conocer a Dios, usted no va a poder ni guardar la palabra ni conocer a Dios. ¿Es usted diariamente obediente a la palabra? Yo le hago una pregunta: ¿cuál es su argumento principal para tomar una decisión? ¿Cuál es el argumento que usted toma para tomar una decisión en su vida? ¿Es acaso la palabra de Dios? ¿Qué tiempo dedica usted? Padres de familia, ¿cuántos padres hay aquí? Y madres. ¿Cuánto tiempo dedica usted para enseñar a sus hijos la palabra de Dios? ¿Es usted un modelo en su casa de obediencia de la palabra de Dios? Sabemos que vamos a ser un modelo imperfecto. Claro que sí vamos a ser un modelo imperfecto. Pero ven en sus hijos en usted una persona que ama a Dios, que teme a Dios, que busca obedecer su palabra. ¿O ven sus hijos en usted una persona indiferente a la palabra de Dios, que agarra la Biblia el día domingo y la vuelve a dejar en su lugar el día domingo y se olvida de ella hasta el próximo domingo? Bueno, si es que trajeron Biblia, porque hay algunos que no traen Biblia porque están los versículos ahí en la pantalla. Mora la palabra de Dios abundantemente en su vida. Yo le hago una invitación en esta mañana, y es que está próximo a empezar el seminario, tanto en licenciatura como diplomados. ¿Por qué no se inscribe? Es que sabe que si usted conoce a Dios, no le va a molestar ni le va a parecer algo tedioso estudiar la palabra de Dios. Pues yo le invito a que, si usted no lo está haciendo, usted pueda crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos hombres hay en esta mañana aquí? Ay. ¿Cuántos hombres hay en esta mañana? Pues yo los invito a que usted se inscriba en el Congreso. ¿Sabe qué? No podemos perder la oportunidad, cada oportunidad que tenemos de conocer a Dios, en las predicaciones, en el discipulado, en nuestros devocionales diarios. Porque eso es una muestra que conocemos a Dios. Una tercera forma es actuar en favor de Dios. Yo quiero que leamos juntos Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto usted se esfuerza y actúa en favor de Dios? Porque el pueblo, los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, nos vamos a esforzar y actuar en favor de Él y de su reino. Y sabe que el contexto de este pasaje es precisamente una tendencia que había de antidios en esa época. Había una condena a todos aquellos que adoraban a Dios. Y es que hoy en día quizás no estamos viviendo esa tendencia antidios, producto, como lo vivió Daniel, de una ley de un rey. Pero hoy en día se está viviendo una tendencia antidios por el mundo mismo, los patrones que este mundo, el engaño de este mundo, las religiones. Esta tendencia actualmente lo que hace es un rechazo directo a Dios. ¿Sabe de qué manera? Cuando rechazan constantemente la preeminencia de Cristo Jesús. El rechazo de Cristo como Hijo de Dios, el rechazo de Cristo como Señor de todas las cosas, es un rechazo directo a Dios. Y nos lo dice la Biblia de una manera clara en 1 de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Todas las religiones reconocen la existencia de Dios, pero todas las religiones niegan a Cristo Jesús como el Señor. Y sabe usted que muchas veces en nuestra vida generamos esta misma actitud. Cuando nosotros no obramos en favor de Dios, cuando nosotros no buscamos
glorificar a Dios, expandir el reino, vivir para el reino de Dios. Y esa es una muestra de falta de conocimiento de Dios. Saben que muchos hoy en día tienen un temor tan grande por la inseguridad física que hay hoy en día, por la inestabilidad emocional, por el temor a la muerte y tantas cosas. Pero esos temores solo demuestran la falta de conocimiento de Dios. Porque aquellos que conocen a Dios, en ellos hay una paz, esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Él. ¿Sabe que esa paz se encuentra solamente en aquellos que tienen la total seguridad de Dios por cuanto conocen a Dios? Y no solamente conocen a Dios, sino que están seguros que Dios les conoce a ellos. Cuando usted conoce a Dios, va a llegar una paz a su vida que no es una paz lógica. Usted va a encontrarse en tribulación, en pruebas, en enfermedad, en angustia, pero va a estar la paz de Dios ahí porque usted conoce a Dios y confía en Él. Por eso Jesús nos dijo que si tenemos aflicciones en este mundo, ¿cuál es el remedio? Confiar, confiar. ¿Por qué confiar? Porque si usted confía, reconoce necesariamente quién es Jesús. Y ese conocimiento de Jesús lo hace confiar. ¿Sabe usted por qué nos es molesto servir a algunos? Por la falta de conocimiento de Dios, porque no buscan el favor, obrar en favor de Dios. ¿Saben por qué nos es molesto perdonar o se nos hace difícil perdonar? Por la falta de conocimiento de Dios. ¿Saben por qué no valoramos las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús? Por la falta de conocimiento de Dios. Y es que hoy en día vemos personas que oran a Dios diciendo: Señor, bendecime. Y yo me hago una pregunta y se la comparto a usted. ¿Qué está pensando esta persona cuando le dice a Dios, bendecime? A mí se me imagina que lo que él está pensando es en cosas como dinero, en cosas como relaciones personales, en cosas como la familia, el bienestar económico. Y pareciera ser que se nos ha olvidado todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que no son temporales, sino que son eternas. Es que es irónico que le digamos a Dios, bendecime. ¿Qué bendición quiere usted? ¿O no se recuerda que usted fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo? Que Dios le amó y por eso usted puede amar a Dios. Que Dios lo libró de la muerte. Que Dios lo libró de la esclavitud del pecado. Que Dios le reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. ¿O acaso no nos recordamos que hemos sido redimidos, justificados, santificados y que un día seremos glorificados con Él? ¿O acaso no nos recordamos que hemos sido receptores inmerecidamente de su gracia, de su misericordia y de su perdón? De que un día estaremos con Él sentados en los lugares celestiales. Que ahora tenemos la mente de Cristo, que se nos ha dado un nuevo corazón y que tenemos muchas otras bendiciones ya hoy en día. Usted ya las tiene. Entonces, ¿por qué decimos, Dios, bendecime? ¿Es que acaso no tienen suficiente valor para usted todas esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús? ¿Sabe usted que las riquezas de Dios se nos han sido dadas en Cristo Jesús? Usted se imagina que voy a hablar con los hombres en esta mañana y las mujeres hagan un esfuerzo por entendernos. Usted se imagina que usted haga un gran esfuerzo por comprarle un anillo con una piedra preciosa a la que va a ser su esposa y usted se lo entregue y venga ella y lo vea y le diga, mira, y no me pudiste dar algo mejor que esto. Algunas se ríen porque se ríen, lo pensaron y no lo dijeron. Hombres, ¿cómo se sentiría usted de eso? Triste, pero ¿sabe qué? Más que cómo se sentiría, ¿qué pensaría usted? No, hombre, esta es una desagradecida. Pues somos unos desagradecidos cuando le decimos a Dios, bendecime, teniendo todas las riquezas de Él en Cristo Jesús, ya. Teniendo la promesa que se nos ha sido dada, la vida eterna, el poder conocer a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que
esa falta de conocimiento de Dios nos hace cambiar la gloria de Dios por gloria de hombres. El conocimiento de Dios es lo único que le va a permitir a usted poder glorificar a Dios verdaderamente. Jeremías 9, 23 y 24 nos lo afirma. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ya basta de gloriarnos en la sabiduría humana. Ya basta de gloriarnos en el poder de este mundo. Ya basta de gloriarnos en las riquezas o en las cosas materiales que podamos tener. En lugar de eso, gloriémonos en dos cosas: en conocer a Dios y en entender que Él es Señor en nuestra vida. En eso gloriémonos, en conocer y en entender que Él es el Señor y que es un Dios que actúa con amor, con justicia, porque es un Dios santo. ¿Sabe que muchos menospreciamos el privilegio que tenemos de conocer a Dios? Lo menospreciamos cuando vemos con desdén el estudiar la Biblia. Lo menospreciamos cuando no queremos orar, cuando preferimos pasar un momento frente al televisor en lugar de estar en un momento a solas con Dios. Por la falta de conocimiento que tenemos de Él. No valoramos el congregarnos. Nos parece algo molesto que nos llamen o nos digan que tengamos que discipularnos. ¿Sabe qué? Deberíamos de pedir arrepentimiento a Dios por ese pecado de arrogancia, que pensamos que no necesitamos de esas cosas porque ya conocemos a Dios. Al final eso es lo que realmente está en nuestro corazón. Es que si usted creyera que necesita conocer a Dios, no se perdería un culto. No se perdería la oportunidad para leer y estudiar la palabra. No se perdería la oportunidad para estar a solas con Dios. Y yo quisiera terminar contestando una pregunta que probablemente algunos de ustedes están haciendo, y es: entonces, ¿cómo puedo conocer realmente a Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a conocer a Dios? Y es que ese conocimiento no viene de un esfuerzo que usted pueda hacer, no viene de la sabiduría humana, sino viene de la voluntad de Dios. Si aquí hay personas que no conocen a Dios, es porque quizás este sea el día en que usted empiece a conocer a Dios. Y es que Dios, en su designio sabio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Aquí no importa cuál es su nivel intelectual, no importa cuánta experiencia en la vida usted tenga, inclusive ni siquiera que tanto usted esté dispuesto, sino más bien de la voluntad de Dios. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos puede dar a conocer a Dios? Es que nadie ha visto jamás a Dios. No hay un ser humano que haya visto a Dios. Los que hemos conocido a Dios es porque Cristo mismo nos lo ha querido dar a conocer. Solo en Cristo usted puede conocer a Dios. Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. La única forma que podemos conocer a Dios es por medio de Cristo Jesús. Solamente aquel a quien Cristo Jesús quiera revelarlo puede conocer a Dios. Si usted está en esta mañana aquí y no conoce a Dios, pues probablemente Cristo quiso que usted lo conociera este día. Solo existe un camino para poder conocer a Dios. Solo existe un método para poder conocer a Dios. Y eso es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otra forma de llegar al conocimiento de Dios. Solo Cristo Jesús.
Por eso es que cuando usted hace a un lado el señorío de Jesús en su vida, está haciendo a un lado el conocimiento de Dios. Cuando usted no obedece la palabra de Dios, está haciendo a un lado el conocimiento de Dios. Y no le vaya a pasar como le pasó a Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Le hizo una petición tan importante, tan sublime. Felipe le dice a Jesús: algo te queremos pedir, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y sabe qué le contestó Jesús? Mejor acompáñeme y leámoslo juntos en Juan 14, versículos 9 y 10. Jesús le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Y es que nosotros muchas veces queremos conocer a Dios dejando a un lado a Cristo Jesús. Queremos conocer a Dios, pero no queremos que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y eso no es posible. Es mentira que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones llevan a Dios. Es mentira, solo hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es Cristo Jesús. Y solamente hay una forma en que usted puede conocer a Cristo Jesús. Es que si usted conoce al Hijo, va a conocer al Padre. Si usted conoce a Jesús, va a conocer a Dios. Y la única manera en que usted puede conocer a Cristo Jesús es a través de su palabra. Es que la palabra de Dios es el testimonio santo que Dios nos ha dejado para que podamos conocer a Jesús. Y Jesús mismo lo afirma en Juan 15:39. Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es el testimonio de Cristo Jesús. Así como usted no puede conocer a Dios sin Cristo, usted no va a poder conocer a Cristo sin la palabra. Y saben que es triste que hoy en día nosotros vivamos ignorando la palabra de Dios. Y la ignoramos porque aunque muchas veces la leemos, aunque la estudiamos, pero no nos queremos someter a ella. No la tomamos en cuenta para tomar decisiones. No la tomamos en cuenta para establecer nuestros propósitos de vida. Simplemente para nosotros es un libro más. Queremos conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Pero para conocer a Jesús tiene que escudriñar las Escrituras. Yo espero que hoy en día, este día, usted tome la decisión de crecer en el conocimiento de Dios. No solamente estudiando formalmente la Biblia, sino discipulándose. Es que el discipulado, sabe que no es tener una reunión únicamente. Cuando usted se discipula, lo que usted hace es que día a día tiene un momento de comunión con Dios. Y claro que va a crecer espiritualmente porque usted va a conocer a Dios. Si hubo algo que hizo diferencia en mi vida espiritual, es cuando yo empecé a discipularme y a conocer a Dios. Eso trajo cambios tan drásticos en mí que hasta ahora no entiendo. Sigo pecando, sí, pero hay muchas cosas en mi vida que ya no son iguales. Es que la plenitud de Dios la encontramos en Cristo Jesús. Yo le pido que me acompañe a 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Usted quiere conocer la gloria de Dios, entonces tiene que ver a Jesús, porque ahí va a encontrar la gloria de Dios. Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Es que su vida tiene que estar basada en la fe. Los cristianos vivimos en base a la fe y no en base a los sentimientos, en base a la verdad de la palabra. Esa fe basada en Cristo Jesús, esa fe que nos lleva a obrar en obediencia a la palabra de Dios, esa es la manera en que nosotros vivimos como hijos de Dios. De esa misma forma, es decir, por la fe en Cristo Jesús, es que usted y yo debemos de vivir. Si usted vive por fe día a día en su vida, yo le aseguro que usted va a glorificar a Dios. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solamente la fe que nos salva, sino aquella fe que nos hace mantenernos firmes en Él. Por eso Primera de Juan 2, 24 y 25 nos dice lo siguiente: Lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. El poder conocer a Dios y conocer a Cristo. ¿Está usted disfrutando de la vida eterna? ¿Está usted disfrutando esa promesa que Él nos ha dado? ¿Cuál va a ser su actitud a partir de este día? ¿Va a tener una actitud de deleitarse en el conocimiento de Dios? ¿Va a cambiar su actitud en buscarle, en conocerle cada día más? Es que Dios es tan grande que no bastará esta vida para poder conocerle, sino que disfrutaremos de ese conocimiento eternamente. ¿Usted quiere glorificar a Dios en este 2014? Pues conózcale, conózcale, conózcale. Y si usted no conoce a Dios, pues sabe que lo invito a que ruegue a Dios para que Él traiga arrepentimiento a su vida, para que Él traiga la convicción de que es pecador y que necesita de Jesús para conocerle, que usted pueda reconocer que en su vida la única manera en que vamos a conocer a Dios y glorificarle es a través de Jesús. Yo le pido que usted a partir de este día se esfuerce por conocer a Dios y que juntos podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y yo espero que juntos como iglesia podamos orar de la misma manera que oró el apóstol Pablo en Colosenses 1 del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Es que sabe que cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, ese conocimiento es el que nos hace andar como es digno del Señor. Ese conocimiento es el que nos hace agradarle a Él en todo. Ese conocimiento es el que hace que usted lleve frutos de toda buena obra. Pero para eso es necesario que cada día crezcamos en el conocimiento de Dios.